Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que la moción presentada por el asambleísta PhD Cristian Antonio Vega Quesada ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Corresponderá entonces en los próximos instantes la lectura de la moción para que se ponga en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que se ha propuesto se someta a consideración entre los asambleístas. Respecto a este punto del orden del día de la sesión 990 del Pleno, cuando se conoce y se resolverá respecto de la promulgación del proyecto de ley económico urgente archivado por el Pleno. Un poquito de clases del procedimiento parlamentario. Y el artículo 133 dice: de la terminación del debate, cuando la presidenta o presidente juzgue que el asunto ha sido analizado y discutido suficientemente, previo anuncio dará por terminado el debate y ordenará, de ser el caso, que se proceda a votar cualquiera fuera el número de asambleístas que hubieran solicitado la palabra. Y es mi facultad de cerrar el debate cuando yo juzgue que ese ha sido lo suficientemente debatido. Y bajo mi facultad he cerrado el debate, señora legisladora, y le pido que tome asiento. De lectura a la moción y a la resolución. Con su autorización, señorita presidenta, procedo a dar lectura del memorando número AN-BQCA-2024-0180-M de Quito, Distrito Metropolitano, 13 de diciembre de 2024, para señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional, y señor magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto, moción del punto 3 de mi consideración. En mi calidad de asambleísta por la provincia del Oro y amparado en el artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 9, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones en el marco de la sesión número 990 del Pleno de la Asamblea Nacional, misma que ha sido convocada para el día de hoy, viernes 13 de diciembre de 2024, en el punto del orden 3 del día relacionado con conocer y resolver respecto de la promulgación del proyecto de ley calificado como urgente en materia económica como decreto ley por parte del presidente de la República, sin haberse cumplido lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República para imponer más impuestos al pueblo ecuatoriano, conforme dispone el segundo inciso del artículo 129 y artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me permito mocionar la aprobación de la resolución que se adjunta. Agradezco de antemano su atención y consideración a esta solicitud. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe PhD Cristian Antonio Vega Quesada, asambleísta. Conforme a su disposición, señorita presidenta, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción. La Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve: artículo primero, rechazar la decisión de la Presidencia de la República respecto a la promulgación del decreto ley de la Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, al incumplir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que dentro del plazo de 30 días el Pleno de la Asamblea Nacional expresamente se pronunció con la negativa y archivo del referido proyecto de ley. Artículo segundo, ratificar la inexistencia jurídica del decreto ley de la Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, por cuanto dentro del plazo de 30 días el Pleno de la Asamblea Nacional expresamente se pronunció con la negativa y el archivo. Artículo tercero, disponer a la coordinación jurídica de la Asamblea Nacional la inmediata presentación de la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto ley de la Ley Orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos y a su vez solicitar la suspensión de los efectos de dicho decreto ley a fin de que los ecuatorianos no paguen más impuestos que afectan directamente a una economía que ya se encuentra debilitada por las múltiples crisis que vive el Ecuador. Artículo 4. Exhortar a la Corte Constitucional del Ecuador para que dé tratamiento prioritario e inmediato a la demanda de inconstitucionalidad que presentará la Asamblea Nacional y con ello exista un pronunciamiento formal respecto al decreto ley promulgado por la Presidencia de la República. Artículo 5. Recordar a los funcionarios públicos que quien ejecute y pretenda hacer cumplir una norma no vigente será civil, administrativa y penalmente responsable por sus actuaciones. Artículo 6. Ratificar la posición de la Asamblea Nacional en defensa de los ecuatorianos respecto de la implementación de nuevos impuestos mediante el decreto ley, sin tomar en cuenta que la ciudadanía ecuatoriana ya vive actualmente una crisis económica agudizada por la crisis energética con grandes pérdidas económicas.
El decreto ley promulgado busca imponer nuevas cargas tributarias de los ecuatorianos sin justificación alguna, misma que el Pleno de la Asamblea Nacional lo negó y archivó contundentemente, ratificando el compromiso de la función legislativa con los ecuatorianos a fin de precautelar sus derechos. Artículo 7. Notificar a través de la Secretaría General con el contenido de la presente resolución a la Corte Constitucional del Ecuador, Registro Oficial del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y al Presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Hasta ahí la lectura de la moción, señorita Presidente, del proyecto de resolución adjunto, mismas que han sido debidamente remitidas a los curules electrónicos de las y los señores asambleístas. Conforme a su disposición, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Cristian Antonio Vega Quesada. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Escuchamos ahí el contenido de la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. El legislador solicita en su documento, en el artículo 1, rechazar la decisión de la Presidencia de la República respecto a la promulgación del decreto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, al incumplir lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador, ya que dentro del plazo de 30 días el Pleno de la Asamblea Nacional expresamente se pronunció con la negativa y archivo del referido proyecto de ley. Los legisladores ya se están registrando en sus curules electrónicas previo al proceso de votación. Escuchamos en el debate a varios legisladores que se pronunciaron sobre esta problemática, sobre la promulgación de la ley por parte del gobierno nacional tras la negativa y archivo de la Asamblea Nacional. Una legisladora. Sí, señorita Presidenta, estamos con algunos problemas en curules electrónicos. Toda vez que superemos, procedemos a cerrar el registro y tomar votación. Previamente, también en Comisión General, se escuchó a catedráticos y expertos constitucionalistas quienes se pronunciaron sobre esta problemática y todos instaron a que la Corte Constitucional debe pronunciarse al respecto para determinar cuál de los poderes tiene la razón en esta temática, aunque señalaron que el gobierno nacional no debía promulgar esta ley luego que la Asamblea Nacional negó y archivó, y señalaron también que el legislativo está facultado para archivar en primer debate estos proyectos de ley. Posteriormente, escuchamos a los legisladores que también realizaron sus observaciones. Contamos con 105 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Y serán solo los 105 asambleístas que se registraron los que consignarán su voto respecto a la moción que ha sido presentada para básicamente rechazar esa acción que ha emprendido el gobierno nacional, el presidente de la República, al remitir un proyecto económico urgente que fue negado y archivado por la Asamblea Nacional. Ese fue el pronunciamiento dentro de los 30 días plazo que otorga la Ley Orgánica la Función Legislativa para el tratamiento de una ley económica urgente. Y a pesar de este pronunciamiento, desde el gobierno nacional se remitió y ya está publicado en el registro oficial, lo que significa que se constituye en ley de la República, a pesar que el pronunciamiento no fue favorable respecto a la normativa. Intervinieron en total 6 legisladores y legisladoras dentro de este punto del orden del día de la sesión 990 del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando en pocos instantes ya se resolverá respecto de la promulgación del proyecto de ley calificado como urgente en materia económica como decreto ley por parte del presidente de la República, sin haberse cumplido lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución de la República para imponer los impuestos al pueblo ecuatoriano. Cuando existen 73 votos afirmativos, podemos decir que ya existe ese respaldo parlamentario y este es el pronunciamiento oficial del Pleno de la Asamblea Nacional. Decíamos y se argumenta también que no se ha respetado el artículo 140 de la ley de la Constitución de la República. Este artículo establece dentro de lo que ha sido parte del debate, del análisis, lo siguiente. La Constitución de la República dice lo siguiente en el artículo 140. La presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro del plazo máximo de 30 días o a partir de su recepción. Es decir, los 30 días corren desde la recepción en la Asamblea Nacional. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario
excepto en cuanto a los plazos establecidos anteriormente. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgencia en materia económica, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, Cierre la votación. la presidenta o presidente de la República lo promulgará, Se toma que no nota, fue el caso. Señorita Presidenta, por favor, señor operador, presente los resultados. Señorita Presidenta, me permito informar, contamos con 77 votos afirmativos, 24 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Cristian Vega. Tiene la palabra el legislador Cristian Vega.